Deuteronomio 25, parte 2. La memoria de Amalek y el juicio de Dios sobre la maldad persistente. Introducción para la parte 2. La segunda parte del capítulo 25 de Deuteronomio nos lleva a un terreno profundamente espiritual y ético, la memoria histórica y la justicia divina frente a la maldad. El mandato de recordar lo que hizo Amalek no es un simple ejercicio de venganza, sino un llamado divino a no olvidar el mal, a proteger a los débiles y a actuar desde una justicia informada por la compasión y la memoria. Este pasaje culmina la visión mosaica de una sociedad que honra a Dios, no solo por lo que hace en el presente, sino también por cómo responde al pasado. Nos recuerda que Dios no es indiferente ante la injusticia persistente ni olvida el sufrimiento de los inocentes. La historia de Amalek y el juicio anunciado revelan un principio eterno: Jehová protege a los débiles y castiga a quienes los oprimen sin temor de Dios. El mandato concerniente a Amalek, memoria histórica y justicia divina, Deuteronomio 25, 17 al 19. En la sección final del capítulo 25 del libro de Deuteronomio cambia de tema, para ordenar a Israel recordar y eventualmente vengar la agresión de Amalek, quien atacó traicioneramente a los israelitas en Refidim después del Éxodo, concentrándose en los más débiles que iban a la retaguardia. El ataque de Amalek es caracterizado como una demostración de que no tuvieron temor de Dios, ya que atacaron a un pueblo recién liberado de la esclavitud que no representaba amenaza militar alguna, y se enfocaron en los más vulnerables, como ancianos, enfermos, mujeres embarazadas, niños y otros que se habían quedado rezagados del grupo principal. El mandato de recordar el mal sufrido y ejecutar juicio contra los perpetradores se convirtió en un caso paradigmático en la tradición judía sobre cómo responder a la agresión inmoral y la crueldad deliberada contra los vulnerables, y se considera una obligación de mantener viva la memoria del mal sufrido a través de las generaciones. La promesa de justicia se establece en el sentido de que, una vez establecidos en la tierra, Israel debería ejecutar juicio contra Amalek por su crueldad inmoral, y se subraya la importancia de mantener este recuerdo como parte de la identidad nacional con la advertencia final: no lo olvides. El contexto del ataque de Amalek es importante, ya que ocurrió después de la liberación milagrosa de Egipto y la travesía del Mar Rojo, y se considera un acto de crueldad deliberada contra un pueblo vulnerable que simplemente estaba de paso por la región, lo que se caracteriza como evidencia de que los amalecitas actuaron con total desprecio por los principios morales más básicos reconocidos incluso en un mundo preley. El pueblo de Israel, principalmente compuesto por exesclavos, viajaba con sus familias y posesiones a través de un territorio desconocido y hostil, lo que los hacía vulnerables a ataques, y la retaguardia, que incluía ancianos, niños, enfermos y mujeres embarazadas, se convirtió en el blanco específico de los amalecitas. La agresión de los amalecitas no fue motivada por defensa propia o disputa territorial, sino que fue un ataque oportunista y cruel contra viajeros desprevenidos, lo que violaba las normas de guerra de la época y demostraba una crueldad calculada que no tenía justificación. En la evaluación moral de la conducta de los amalecitas se resume en la frase: no tuvo temor de Dios, lo que constituye la evaluación más severa de su conducta, ya que atacar a los más indefensos de un pueblo que acababa de ser liberado milagrosamente era un desafío al Dios de Israel y a las normas morales más básicas de la humanidad. El mandato de recordar lo que hizo Amalek es un ejemplo significativo de cómo la memoria histórica funciona como herramienta pedagógica en la tradición bíblica, y sirve como advertencia permanente sobre la realidad del mal gratuito en el mundo y la necesidad de mantener vigilancia moral contra quienes atacan a los vulnerables. En la memoria histórica de Amalek se ha preservado la conciencia colectiva de la generación judía a través de rituales concretos de memoria comunitaria, como la lectura anual de este pasaje en el Sabbat Sajor, y se ha conectado con la historia de Amán, quien es identificado como descendiente de Amalek en el libro de Esther. El mandato de borrar la memoria de Amalek parece contradecir el mandato anterior de recordar lo que hicieron, pero en realidad se refiere a la destrucción de la nación de Amalek, y no a olvidar lo que hicieron, lo que se ha interpretado como una orden de eliminar la influencia y el legado de Amalek en la tierra de Israel. La aparente contradicción en el mandato de borrar la memoria de Amalek se resuelve al entender que se refiere a eliminar su existencia y legado como pueblo, mientras que no lo olvides se refiere a mantener vivo el recuerdo de su maldad como lección moral. El mandamiento de eliminar a Amalek estaba condicionado temporalmente, debiendo cumplirse cuando Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová les dio por heredad, lo que indica que no era una orden de venganza inmediata, sino un juicio divino a ejecutarse cuando Israel estuviera seguro y establecido. Para cumplir con el mandato,
Israel debía estar firmemente establecido en su tierra, con seguridad frente a sus enemigos, y actuar como instrumento de la justicia divina desde una posición de fortaleza, administrando justicia y eliminando completamente a Amalek, borrando su memoria de debajo del cielo. El mandato de borrar la memoria de Amalek encontró su cumplimiento histórico principalmente durante los reinados de Saúl y David, aproximadamente 4 siglos después de que el mandamiento fuera dado, cuando Israel había alcanzado la condición especificada en Deuteronomio 25, 19. En la desobediencia parcial de Saúl, quien perdonó al rey Agag y lo mejor del botín, resultó en su rechazo como rey, indicando la seriedad con que se veía este mandamiento, y posteriormente, David continuó la campaña contra los amalecitas, especialmente después de que estos atacaron y quemaron Ziklag, tomando cautivas a las familias israelitas. Del libro de Crónicas registra que los simeonitas, durante el reinado de Ezequías, destruyeron a los que habían quedado de Amalek, sugiriendo un cumplimiento final de este mandato, que se inició con el ataque inicial de los amalecitas a Israel poco después del Éxodo, y continuó con la campaña de Saúl y el ataque a Ziklag. El mandato concerniente a Amalek plantea importantes cuestiones teológicas sobre la naturaleza de la justicia divina y la respuesta apropiada frente a la maldad sistemática, y debe entenderse dentro del contexto más amplio de la revelación bíblica y no de forma aislada, reconociendo que representa un caso extraordinario dentro de la historia redentora. El mandamiento de juicio contra Amalek debe interpretarse considerando factores como la maldad deliberada y sin arrepentimiento de Amalek, su ataque a los más vulnerables y el desafío al propósito redentor de Dios, y el juicio no debe ejecutarse por venganza personal sino como instrumento de la justicia divina. En la severidad del juicio contra Amalek sirve como testimonio de la seriedad con que Dios ve la opresión de los vulnerables y el obstáculo deliberado a sus propósitos redentores, y el principio subyacente de que la injusticia extrema y persistente eventualmente enfrenta el juicio divino permanece como una verdad teológica constante. En la ejecución del juicio contra Amalek ilustra la tensión entre la justicia perfecta de Dios y los instrumentos humanos imperfectos a través de los cuales a veces opera, y Dios como juez supremo tiene perspectiva y conocimiento perfecto, ejecutando el juicio solo después de siglos de oportunidad para el arrepentimiento. El juicio divino muestra la especial preocupación de Dios por proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos, como los ancianos, enfermos, mujeres y niños, y la crueldad deliberada contra los indefensos provoca especial indignación divina, con una respuesta divina proporcional a la vulnerabilidad de las víctimas. El pasaje no debe usarse para justificar venganza personal o violencia contra grupos étnicos, sino que los principios subyacentes siguen siendo relevantes en nuestra comprensión de la justicia, como mantener memoria histórica de injusticias graves, reconocer que la maldad persistente y sin arrepentimiento enfrenta el juicio divino, y priorizar la protección de los más vulnerables en nuestras estructuras sociales. Síntesis de temas y principios éticos en Deuteronomio 25. Del capítulo 25 de Deuteronomio presenta temas fundamentales como la dignidad humana y la responsabilidad comunitaria, reflejando un profundo respeto por la dignidad inherente a cada persona como portadora de la imagen divina, y ofreciendo un marco coherente para entender el propósito divino detrás de estas instrucciones. El capítulo 25 de Deuteronomio asigna deberes específicos a diversos miembros de la sociedad, como jueces, cuñados, comerciantes y la nación entera, con el fin de crear una red de protección social basada en la solidaridad mutua. La justicia proporcional es un principio fundamental en este capítulo, que establece castigos limitados según la gravedad del delito, equilibrio entre la necesidad de justicia y el respeto por la dignidad humana, y solidaridad familiar para proteger a viudas y preservar linajes. La integridad económica también es importante, ya que se requiere honestidad en transacciones comerciales como requisito moral, y se establece una conexión entre prácticas económicas y bendición divina. La protección de los vulnerables es una preocupación fundamental en la ley mosaica, y Deuteronomio 25 refleja esta orientación distintiva, que contrasta con muchos códigos legales antiguos que privilegiaban a los poderosos y ofrecían escasa protección a quienes carecían de poder social, económico o físico. La justicia humana debe reflejar el carácter justo de Dios, que combina elementos aparentemente paradójicos, como ser riguroso pero no despiadado, exigiendo retribución pero preservando la dignidad, protegiendo a los vulnerables pero asignando responsabilidades claras, y siendo precisa pero compasiva. La rectitud divina es el estándar último para las relaciones humanas, y se requiere compasión equilibrada, misericordia que templa el juicio sin comprometer la justicia, dignidad universal, reconocimiento del valor inherente de cada persona como imagen de Dios, y protección de vulnerables,
especial cuidado por quienes carecen de poder o defensa propia. La indignación santa es un rechazo absoluto del mal deliberado que destruye el orden divino, y se manifiesta en la condena a Amalek, que refleja la santa indignación de Dios ante el mal deliberado que atenta contra los vulnerables. En resumen, Deuteronomio 25 presenta una visión integral de la justicia, la misericordia y la protección de los vulnerables, que se basa en el carácter de Dios y se refleja en las relaciones humanas, y establece un estándar alto para la sociedad en cuanto a la protección de los miembros más vulnerables. El capítulo 25 de Deuteronomio presenta varias disposiciones que buscan proteger a grupos vulnerables, como la limitación de azotes para preservar la dignidad de los culpables, la prohibición de poner bozal al buey para considerar a los animales de trabajo, el matrimonio levirato para proteger a las viudas sin hijos, y el mandato de recordar a Amalek para destacar la indignación divina hacia quienes atacan a los débiles. La preocupación por los vulnerables en Deuteronomio 25 se basa en la experiencia de Israel como pueblo esclavizado en Egipto, como se recuerda en la ley: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, lo que debía motivar la compasión hacia quienes se encontraban en circunstancias similares. La ley del levirato proporciona un mecanismo de protección económica y social para las viudas, asegurando que no queden desamparadas ni pierdan su conexión con la familia extendida, mientras que la limitación de azotes asegura que el castigo no degradara permanentemente al culpable ni lo excluyera de la posibilidad de redención y reintegración social. Las leyes sobre pesos y medidas justas protegen especialmente a quienes carecen de poder económico o conocimiento para detectar fraudes comerciales, como los pobres, extranjeros y analfabetos, vulnerables a la explotación económica. Deuteronomio 25 equilibra cuidadosamente las demandas aparentemente contrapuestas de la justicia y la misericordia, buscando un punto medio donde la justicia se ejerce con compasión y la misericordia no socava los fundamentos del orden moral, como se refleja en la limitación de azotes, el matrimonio levirato y el mandato contra Amalek. De este equilibrio se manifiesta claramente en la descripción del carácter divino revelado a Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, lo que refleja la importancia de la compasión y la justicia en la ley mosaica. La justicia en el sistema legal descrito en Deuteronomio 25 no se centra únicamente en la retribución, sino que también prioriza la protección de la dignidad humana, la compasión hacia los vulnerables, la responsabilidad comunitaria y la oportunidad de redención, reflejando así la complejidad del carácter divino de Jehová. La honestidad es un valor fundamental en la ética bíblica, como se destaca en la sección sobre pesos y medidas justas, donde el engaño comercial es condenado como una abominación a Jehová, y se presenta como un reflejo del carácter divino, donde la fidelidad y veracidad de Dios deben ser manifestadas por el pueblo del pacto en todas sus interacciones. La honestidad comercial crea un ambiente de confianza necesario para una sociedad funcional y próspera, permitiendo transacciones entre personas que no necesariamente se conocen personalmente, y refleja la fidelidad y veracidad perfectas de Dios, lo que permite a Israel cumplir su llamado a ser luz para las naciones a través de prácticas comerciales justas. Las normas sobre pesos y medidas justas protegen especialmente a quienes carecen del conocimiento o poder para defenderse del fraude, como extranjeros, analfabetos o personas en necesidad urgente, y la promesa de días prolongados sobre la tierra vincula la honestidad con la bendición intergeneracional, sugiriendo que la integridad construye un legado duradero mientras el fraude produce ganancias efímeras. La responsabilidad por el bienestar de los demás no recae primariamente en instituciones gubernamentales abstractas, sino en los vínculos concretos de familia y comunidad, como se ve en el matrimonio levirato, donde el hermano del difunto tiene la obligación específica de casarse con la viuda para proporcionar seguridad económica y continuidad familiar, y la comunidad en su conjunto tiene la responsabilidad de supervisar la administración adecuada de la justicia y las prácticas comerciales justas. El mandato final de recordar a Amalek establece una responsabilidad intergeneracional, donde cada generación debe transmitir a la siguiente no solo tradiciones y bendiciones, sino también la memoria de injusticias que exigen respuesta, lo que refleja la importancia de la responsabilidad familiar y comunitaria en el sistema legal descrito en Deuteronomio 25. La solidaridad familiar en el antiguo Israel se ilustra a través del matrimonio levirato, que demostraba cómo la familia extendida asumía responsabilidades por sus miembros más vulnerables cuando las circunstancias los dejaban desamparados, y este principio puede inspirar a las familias modernas a desarrollar sistemas de apoyo mutuo para miembros vulnerables. El gobierno comunitario en la antigüedad estaba representado por los ancianos en la puerta de la ciudad,
quienes supervisaban la correcta aplicación de la ley y mantenían el equilibrio entre justicia y misericordia, y este modelo puede influir en la forma en que se abordan los sistemas legales y la justicia comunitaria en la actualidad. En la transmisión intergeneracional de conocimientos prácticos, memoria histórica y valores fundamentales era crucial en la antigüedad, y este principio sigue siendo relevante hoy en día, ya que cada generación tiene la responsabilidad de transmitir su legado cultural y ético a la siguiente. Aplicaciones contemporáneas de los principios de Deuteronomio 25. En las aplicaciones contemporáneas de los principios establecidos en Deuteronomio 25 ofrecen valiosas orientaciones para la vida moderna, incluyendo la justicia proporcional y limitada, la preservación de la dignidad humana, la prohibición de castigos crueles o excesivos, y la importancia de la integridad económica y la honestidad comercial. La justicia proporcional y humana puede inspirar a los sistemas penales modernos a diseñar sanciones que busquen la rehabilitación y reintegración del infractor, en lugar de su degradación o exclusión permanente, y esto puede manifestarse en alternativas a la encarcelación para delitos no violentos, programas educativos en prisiones y apoyo postpenitenciario. La integridad en los negocios es fundamental, y las empresas contemporáneas pueden abrazar el principio bíblico de que la ética comercial no es negociable ni secundaria al beneficio económico, lo que implica transparencia total con clientes y accionistas, publicidad honesta sin exageraciones engañosas, y precios justos que reflejen el verdadero valor de productos y servicios. La responsabilidad familiar y la memoria histórica activa son principios que pueden inspirar a las familias y comunidades modernas a desarrollar sistemas de apoyo mutuo y a recordar y honrar su legado cultural y ético, y el mandato de recordar a Amalek puede inspirar una aproximación más consciente a la memoria histórica en la actualidad. La justicia y la misericordia son valores fundamentales que se deben aplicar en la sociedad, lo que implica preservar el recuerdo de injusticias históricas, extraer lecciones morales de ellas y trabajar para prevenir la repetición de atrocidades pasadas, defendiendo a los vulnerables y reconociendo patrones de opresión. El principio de proporcionalidad establecido en Deuteronomio 25, 1 al 3 es un valor fundamental en los sistemas jurídicos modernos, donde el castigo debe corresponder a la gravedad del delito sin exceder límites que degraden la dignidad humana del infractor, y se manifiesta en la graduación de penas, la consideración de circunstancias atenuantes y agravantes, y las protecciones constitucionales contra castigos crueles e inusuales. La preocupación bíblica por no envilecer al culpable con castigos excesivos se refleja en modernos enfoques de justicia restaurativa, que buscan no solo imponer consecuencias por las infracciones, sino también facilitar la rehabilitación del infractor y su eventual reintegración como miembro productivo de la sociedad, manteniendo intacta su dignidad básica como ser humano. La prohibición de pesos y medidas engañosas en Deuteronomio 25, 13 al 16 establece un fundamento ético claro para las prácticas comerciales contemporáneas, donde la honestidad y la transparencia son fundamentales, y se aplica a diversas prácticas como publicidad veraz, transparencia en contratos, precios justos, información completa sobre productos y servicios, y contabilidad precisa. La conexión entre honestidad comercial y bendición divina se refleja en estudios modernos que demuestran cómo las empresas con altos estándares éticos tienden a generar mayor confianza, lealtad de clientes y empleados, y sostenibilidad a largo plazo, lo que destaca la importancia de aplicar principios bíblicos como los establecidos en Deuteronomio en la sociedad contemporánea. La integridad en las prácticas comerciales y personales es tanto moralmente correcta como estratégicamente beneficiosa, y se confirma en la práctica a través de negociaciones transparentes, comunicación clara, contratos justos, reportes financieros precisos y marketing honesto. El principio establecido en Deuteronomio 25, 3 de limitar el castigo para no envilecer al culpable delante de tus ojos representa una revolucionaria afirmación de la dignidad humana inalienable que persiste incluso en contextos de transgresión y castigo, y plantea importantes consideraciones para los sistemas modernos de justicia penal y disciplina institucional. La aplicación de este principio en el ámbito penitenciario contemporáneo sugiere que incluso los condenados por delitos graves retienen cierta dignidad básica que debe ser respetada, lo que implica rechazo de torturas, humillaciones públicas y condiciones carcelarias degradantes, y esfuerzos positivos para mantener condiciones que permitan al infractor preservar su humanidad fundamental durante el cumplimiento de su sentencia. Este principio también tiene aplicaciones en otros contextos donde se implementan sanciones, como entornos educativos, laborales o familiares, y sugiere que la disciplina, aunque necesaria,
nunca debe tener como objetivo humillar o degradar a la persona, sino corregir comportamientos específicos mientras se mantiene el respeto por su valor intrínseco como ser humano. Algunas reformas penales humanitarias que se pueden implementar incluyen establecer condiciones carcelarias que preserven derechos humanos básicos, implementar enfoques disciplinarios en escuelas que aborden comportamientos problemáticos sin estigmatizar o humillar a los estudiantes, y desarrollar procedimientos de corrección y disciplina en entornos laborales que mantengan la confidencialidad y eviten humillaciones públicas. La crianza con dignidad es otro aspecto importante, y se puede lograr mediante la adopción de métodos de disciplina familiar que establezcan límites claros y consecuencias consistentes mientras preservan la dignidad del niño, evitando castigos físicos o emocionales que dañen su autoestima o sentido de valor inherente. Finalmente, el principio de cuidado de las viudas y huérfanos en la comunidad, reflejado en el matrimonio levirato descrito en Deuteronomio 25, 5 al 10, sigue siendo profundamente relevante en la actualidad, y sugiere que la responsabilidad comunitaria hacia quienes han perdido su red de apoyo familiar es fundamental para proporcionar seguridad y apoyo a los más vulnerables. En la religión pura y sin mácula descrita en Santiago 1, 27 incluye la visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, lo que refleja la preocupación por los vulnerables como un marcador definitorio de una fe auténtica, y esto puede aplicarse en las comunidades contemporáneas a través de sistemas de apoyo intencionales. Las estadísticas muestran que un gran porcentaje de viudas, especialmente las mayores, experimentan dificultades económicas después de la pérdida del cónyuge, y que los hogares encabezados por viudas con hijos dependientes tienen un mayor riesgo de caer en la pobreza, lo que subraya la importancia de los sistemas de apoyo comunitario. La memoria histórica es una guía moral importante, como se establece en Deuteronomio 25, 17 al 19, donde se nos pide recordar lo que hizo Amalek, y esto puede aplicarse en contextos contemporáneos para cultivar una memoria histórica informada y reflexiva, especialmente respecto a graves injusticias como genocidios, esclavitud y discriminación sistemática. La memoria histórica tiene varias funciones, como honrar a las víctimas, proporcionar justicia, prevenir la repetición de errores y motivar acciones reparadoras, y una sociedad que olvida o distorsiona su pasado pierde herramientas importantes para el discernimiento ético en el presente. Para aplicar este principio, es importante desarrollar currículos educativos precisos que presenten eventos históricos difíciles, incluyendo perspectivas de víctimas y análisis de factores que posibilitaron tales injusticias, y crear memoriales, museos y ceremonias que honren a las víctimas de injusticias históricas, proporcionando espacios para la reflexión comunitaria sobre su significado contemporáneo. Deuteronomio 25 en su contexto y conclusión del estudio. El capítulo 25 de Deuteronomio se sitúa dentro del propósito global del libro, que es una renovación del pacto entre Dios e Israel, preparando a la nueva generación para vivir fielmente en la tierra prometida. Del libro de Deuteronomio, que significa segunda ley o repetición de la ley, repite muchas de las leyes dadas previamente en Éxodo, Levítico y Números, pero con adaptaciones para la vida sedentaria que llevarían en Canaán. Del capítulo 25 ejemplifica esta adaptación, proporcionando regulaciones específicas para una sociedad agrícola establecida con sistemas judiciales, prácticas comerciales y estructuras familiares permanentes, y refleja los temas centrales de Deuteronomio, como la fidelidad exclusiva a Yahvé, la importancia de la obediencia y las consecuencias de la fidelidad y la infidelidad. La ley contenida en Deuteronomio 25 no es meramente una regulación arbitraria, sino una expresión concreta del amor y la justicia de Dios, que se refleja en disposiciones como la limitación de azotes, el trato del buey, el matrimonio levirato y la integridad comercial. Estas leyes revelan a un Dios profundamente preocupado por la dignidad humana, la justicia en todas las relaciones, la protección de los desamparados y el mantenimiento de una memoria histórica que permita discernimiento moral. Del estudio de estos antiguos estatutos ofrece principios eternos que trascienden sus aplicaciones específicas, y la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para formar un pueblo que refleje el carácter de su Dios. Además, se menciona la importancia de preservar testimonios y documentar experiencias de sobrevivientes y testigos, así como la necesidad de implementar medidas reparadoras que reconozcan responsabilidades históricas y busquen reparar daños persistentes, como disculpas oficiales y programas que aborden desigualdades resultantes de injusticias pasadas. En la sección del pasaje de Deuteronomio 25 parte 2, la memoria de Amalek y el juicio de Dios sobre la maldad persistente destaca la importancia de los valores subyacentes en la ley de Jehová,
como la dignidad humana, la justicia proporcional, la responsabilidad comunitaria, la honestidad integral y el discernimiento moral informado, que siguen siendo fundamentales para una vida que honre a Dios y contribuya al florecimiento humano. Del amor divino es el fundamento de la ley, que busca el bienestar integral del pueblo de Dios, y la justicia es la estructura que establece relaciones equitativas que reflejan la perfecta justicia divina. La misericordia es la protección que salvaguarda a los vulnerables, manifestando la compasión divina, y la comunidad es el contexto en el que la ley crea estructuras de responsabilidad mutua que forman un pueblo del pacto. El estudio de Deuteronomio 25 debe inspirar reflexión profunda sobre cómo sus principios pueden transformar nuestra vida personal y comunitaria, y se proporcionan preguntas para reflexión personal y grupal para facilitar esta aplicación, conectando los principios bíblicos con situaciones contemporáneas. Algunas de las preguntas para reflexión se centran en la justicia proporcional, la honestidad e integridad, y la responsabilidad por los vulnerables, y buscan ayudar a los creyentes a examinar críticamente sus actitudes y prácticas a la luz de los valores divinos expresados en el capítulo, y a encontrar formas de implementar estos principios en su vida diaria. Es importante mantener una actitud de apertura al Espíritu Santo y dialogar con otros creyentes para enriquecer la comprensión y discernir cómo vivir fielmente estos principios en el contexto actual, y se destaca la importancia de reformar sistemas penitenciarios, promover prácticas comerciales éticas y desarrollar sistemas de apoyo efectivos para los vulnerables. Al concluir el estudio de Deuteronomio 25, se destaca la importancia de recordar eventos históricos significativos para formar la conciencia moral y transmitir la memoria de injusticias históricas a las nuevas generaciones sin perpetuar odios. La memoria histórica puede informar las respuestas a situaciones de injusticia contemporáneas, y se busca vivir según los principios de justicia divina, misericordia e integridad que se descubren en Deuteronomio 25. Se dirige una oración a Dios, reconociendo la necesidad de su gracia para vivir según estos principios, y se agradece por las sabias instrucciones que revelan su preocupación por la justicia, la dignidad humana, la protección de los vulnerables y la integridad en todas las relaciones. Se solicita la ayuda de Dios para aplicar estos principios en circunstancias contemporáneas, ser agentes de una justicia que restaura sin degradar, practicantes de una integridad absoluta, defensores comprometidos de los vulnerables y guardianes fieles de las memorias históricas que forman la conciencia moral. Se pide sabiduría para discernir los principios eternos en la palabra de Dios y entender cómo aplicarlos en el tiempo presente, transformación interior para amar lo que Dios ama y buscar la justicia, fortaleza para implementar estos principios en decisiones específicas y relaciones cotidianas, y que el compromiso con la justicia y la misericordia sea un testimonio atractivo del reino de Cristo Jesús. Estudio adicional. Pasajes bíblicos relacionados. Finalmente, se recomienda explorar pasajes relacionados a lo largo de la Escritura para profundizar en los temas tratados en Deuteronomio 25, desarrollar una comprensión más completa y matizada de los principios presentados, y apreciar la coherencia de la revelación bíblica y la continuidad y desarrollo de estos temas a través de la historia redentora. La aproximación holística a la Escritura enriquece nuestra comprensión y nutre una aplicación más fiel de la palabra de Dios en nuestra vida personal y comunitaria, abarcando temas como la justicia proporcional, la dignidad humana y el trato ético. La justicia proporcional se establece en pasajes como Éxodo 21, 22 al 25, que presenta el principio de ojo por ojo, y Levítico 24, 17 al 22, que aplica la justicia equitativa tanto nativos como extranjeros, mientras que Mateo 5, 38 al 42 y Romanos 12, 17 al 21 profundizan en este principio, llamando a superar el deseo de retribución y dejar la venganza a Dios. La dignidad humana se fundamenta teológicamente en Génesis 1, 26 y 27, que establece que el ser humano es imagen de Dios, y se refleja en pasajes como Proverbios 12, 10, que destaca la importancia de cuidar a los animales, y Deuteronomio 25, 4, que se relaciona con el trato ético hacia los seres vivos. El matrimonio levirato y el cuidado de las viudas se abordan en pasajes como Génesis 38, 1:30, que presenta el caso de Judá y Tamar, y Ruth 1 al 4, que cuenta la historia de Ruth y Booz como ejemplo de redención familiar, mientras que 1 Timoteo 5, 3 al 16 y Santiago 1, 27 proporcionan instrucciones sobre el cuidado de las viudas en el Nuevo Testamento. La integridad comercial se destaca en pasajes como Levítico 19, 35 y 36, que establece la importancia de pesos y medidas justas, y Proverbios 11, 1, 16, 11, 20, 10 y 20, 23,
que condenan el fraude y la manipulación en el comercio, mientras que Amós 8, 4 al 6 y Miqueas 6, 10 y 11 denuncian proféticamente la manipulación de pesos y precios. Conclusión para la parte 2. El cierre de Deuteronomio capítulo 25 nos deja una lección poderosa. La justicia de Dios no se olvida de los agravios cometidos contra los indefensos. Recordar lo que hizo Amalek no es una invitación al odio, sino una exhortación a la vigilancia moral, al discernimiento ético y a la fidelidad intergeneracional. A través de la historia de Israel, el juicio contra Amalek fue una señal de que Dios no tolera la opresión sin respuesta, pero también nos enseña que la ejecución de su juicio debe surgir desde un corazón obediente, no desde la ira humana. Esta parte final del capítulo nos invita a valorar la memoria como herramienta de justicia, a proteger siempre a los vulnerables, y a confiar en que el juez justo no pasará por alto la maldad persistente. Así, vivimos no con deseo de venganza, sino con fe en el Mesías que trae la justicia perfecta de Dios y redención eterna para los que confían en él. Deuteronomio 25, parte 2, la memoria de Amalek y el juicio de Dios sobre la maldad persistente. 20 hechos clave. 1. Amalek atacó a Israel en Refidim, dirigiéndose a los más débiles que iban rezagados, Deuteronomio 25, 17 al 19. 2. El ataque de Amalek fue cobarde, ya que se enfocó en los ancianos, niños y enfermos. 3. Dios ordenó a Israel recordar esta agresión como acto de injusticia perpetua. 4. El mandato de recordar no es venganza, sino una enseñanza moral sobre el mal. 5. Amalek actuó sin temor de Dios, mostrando desprecio por la moralidad básica. 6. Israel debía esperar estar firmemente establecido en su tierra para ejecutar el juicio. 7. Saúl desobedeció al perdonar al rey Agag, lo cual provocó el rechazo de Dios. 8. David retomó la campaña contra los amalecitas y protegió al pueblo. 9. El mandato fue cumplido también en tiempos de Ezequías por los simeonitas. 10. La memoria de Amalek fue borrada como pueblo, pero no su lección moral. 11. El principio detrás de este juicio era la defensa de los vulnerables. 12. La historia de Amalek fue recordada en rituales como el Sabbat Sajor. 13. Amán, en el libro de Esther, es considerado descendiente de Amalek. 14. El juicio debía ser justo, no una venganza carnal, sino guiado por Dios. 15. Deuteronomio 25 muestra cómo la ley protege al débil y honra la dignidad humana. 16. El carácter divino se refleja en el equilibrio entre justicia y misericordia. 17. La historia de Amalek enseña a mantener una memoria histórica con propósito. 18. El texto destaca la importancia de proteger la comunidad de injusticias futuras. 19. El juicio contra Amalek afirma que Dios no olvida la maldad persistente. 20. La justicia divina no se basa en emociones humanas, sino en verdad eterna. Preguntas de reflexión. 1. ¿Qué significa para ti recordar el mal sin dejar que éste consuma tu corazón? 2. ¿Cómo puedes proteger hoy a los más vulnerables en tu comunidad? 3. ¿Qué acciones muestran en ti temor de Dios? La verdadera belleza comienza en un corazón transformado por el Mesías. Alimenta tu alma con justicia, camina con misericordia y honra a aquel que dio su vida por ti. Corazón brillante. Suscríbete para seguir creciendo en la verdad del Evangelio y compartir la esperanza que solo el Salvador puede dar. Salud y vida @lavida2025